Bienvenidos al canal Tras la Verdad SV, primer podcast del 2024 y estaremos abordando un tema bastante interesante, muy importante, el peor año de las pandillas y el mejor para El Salvador. No con cualquier tipo de datos, con datos que vienen del criminólogo Ricardo Sosa, el doctor Ricardo Sosa, el cual es mi invitado este día, al cual le quiero agradecer porque estamos iniciando el podcast, doctor, bien tempranito, 6 de la mañana, hora El Salvador, por cierto. Un fraterno saludo a todos y todas las cibernautas, a los youtuberos, a todas las multiplataformas que usted coordina. Para mí es un honor, un privilegio estar nuevamente en su programa. Quiero iniciar deseando que este año 2024 sea de muchas bendiciones, que Dios les bendiga, les prospere abundantemente y que tengamos fe en Dios, que planifiquemos. Todavía estamos a tiempo, día 5 de enero, para poner delante de Dios nuestras metas, nuestros objetivos, escribir, apuntar a un objetivo para que Dios nos ayude a sobrepasar esas metas. De igual manera, si me lo permite, quiero saludar Claro. con mucho respeto, amor y de igual manera a todo el personal de la Policía Nacional Civil, tanto personal operativo y administrativo que sintoniza sus diferentes programas, al personal de la Fuerza Armada del Salvador, de la Fiscalía General de la República y a todas las entidades que dependen del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública por el excelente trabajo desarrollado durante el año 2023 para servir, para proteger y lograr estos resultados de los que vamos a conversar. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Quiero iniciar con datos históricos, pero no del 2023, que es el tema central, ¿verdad? Quiero enfocarme en los últimos 4 gobiernos, tanto de Arena como del FMLN, y me refiero al de Salvador Sánchez Serén, Mauricio Funes del FMLN, luego tenemos el de, bueno, el de Francisco Flores y el del señor Saca, ¿verdad? Del partido Arena en este caso. ¿Por qué me quiero centrar en ellos? Porque la pregunta es, ¿cuál de estos fue el más violento a nivel homicida? Esto para sentar las bases e ir, pues, abriendo el camino para llegar al año 2023. Bueno, realmente ahí no tenemos a dónde perdernos. Prácticamente el quinquenio o los quinquenios más violentos, más sangrientos, con el mayor número de homicidios en El Salvador, son los dos gobiernos del FMLN. Desde el 2009, 1 de junio del 2009 al 31 de mayo del 2019. Mm. No tenemos ahí a dónde extraviarnos. Y luego también el tercer gobierno, hablando de los más recientes del presente siglo, continuaría el del señor Elías Antonio Saca González y el de Francisco Flores Pérez. Eh, O- para, para hablar con evidencia, eh, pues durante la administración del expresidente Francisco Flores Pérez, El Salvador registró 12.396 homicidios. En el quinquenio del 1 de junio del 2004 al 31 de mayo del 2009, en el gobierno de Elías Antonio Saca González, 17.995. Y en el gobierno que inició el 1 de mayo del 2009 al 31 de mayo del 2014, el expresidente Mauricio Funes Cartagena finalizó con 17.445. Pero aquí hay que hacer una observación y es que él prácticamente durante 15 meses mantuvo un pacto criminal con las estructuras del mm. crimen organizado y las pandillas. Por lo tanto, mi proyección con lo que él debió de haber cerrado, si no hubiera pactado, hubieran sido 20.300 homicidios. Hago esta observación y este dato es una proyección de lo que yo establecí por medio de algunas fórmulas criminológicas y una proyección. Y finalmente, el expresidente Salvador Sánchez Serén finalizó con 22.700
homicidios en 5 años. Esto quiere decir que el FMLN le entregó al país 40.145 homicidios durante sus 2 periodos de gobierno. Y si hablamos del Elías Antonio Saco y Francisco Flores, estamos sumando 30.391. Ole. Si nosotros hacemos un balance, solo estas 4 administraciones le dejaron 70.536 homicidios a El Salvador, lo cual ubicó a nuestro país en el año 2015 como el país con mayor número de homicidios, la tasa de homicida más violenta sobre la faz de la tierra, llevándolo al nada honroso primer lugar en violencia homicida. Tan reciente caos como en el gobierno anterior al que preside el señor presidente Nayib Armando Bukele Ortiz. Licenciado, ya que, bueno, doctor, ya que estamos con este tema de los años más violentos, ¿en qué años nuestro país estuvo, como usted comenta, ese deshonroso podio de primer lugar como el país más violento del planeta? ¿Lo tiene los datos? Bueno, fue en el año 2015, Ok. donde ya el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén había finalizado los primeros 7 meses de su mandato, del 1 de junio al 31 de diciembre del 2014, finalizando con 6.656 homicidios durante el año 2015. Esto, para que nos hagamos una idea, Caos, solo en agosto del año 2015 se registraron 918 homicidios. ¿Se puede usted imaginar prácticamente los homicidios totales que registra Costa Rica para el año 2023? Todo el país de Costa Rica tiene más de 900 homicidios y El Salvador solo en agosto del año 2015 registró 918 asesinatos de salvadoreños y salvadoreñas. Así de brutal la violencia homicida que logró desatar la mala administración, la negligencia, la poca sabiduría, la poca experiencia, el poco talento que demostraron las 2 administraciones de los gobiernos del FMLN y que además desarrollaron ese pacto con el crimen organizado y las pandillas que tanto luto y dolor le generó a la sociedad salvadoreña. Y el resto de años, porque hemos sabido que hemos estado, por lo que se maneja, ¿verdad? En el top 3 de los países más violentos. En el resto de años en los cuales gobernó Salvador Sánchez Serén, ¿en qué puestos estábamos? ¿En qué deshonroso puesto estábamos? Bueno, después es bien interesante esta introducción, Caos, que usted le ha eh, presentado a todos los cibernautas, porque nos permite no olvidar de dónde venimos. Tan reciente, y disculpe que se lo diga con mucho énfasis, pero en el gobierno anterior estábamos en ese nada honroso primer lugar en negativo. El expresidente Salvador Sánchez Serén, prácticamente un presidente ausente, un presidente que no mandaba, un presidente que no tenía liderazgo, un presidente que se dormía en los aviones, que se dormía en las cumbres, que se dormía cuando él tenía que estar con su mejor porte y presentación porque representaba a las y los salvadoreños, nos representaba a todos en estos eventos y él llegaba a dormirse, lo ponían donde querían, le hacían que dijera algún tipo de frases cortas y esas frases cortas aún así se equivocaba, decía cualquier situación que daba vergüenza, que daba pena. No ha existido ningún otro presidente en la historia de la República de El Salvador con mayor cantidad de memes y chistes como fue el expresidente Salvador Sánchez Serén. La seguridad era manejada por el vicepresidente Óscar Ortiz. Anda. Él era el designado, él era el representante, él era el gurú de la seguridad. Él era el que dirigía
al entonces Gabinete de Seguridad y que, dicho sea de paso, no incluía y no invitaba a la Fiscalía General de la República. Trabajaban completamente divorciados. Pues luego de finalizar con 6.656 homicidios en el año 2015, no le fue nada bien a Salvador Sánchez Serén. Inicia enero del 2016 con 740 homicidios, febrero con 664 y marzo con 611. En 90 días, Salvador Sánchez Serén le registró 2.015 asesinatos en tan solo los primeros 3 meses del año 2016. Esto lo lleva a él y bueno, a Óscar Ortiz y la gente que le rodeaba a decretar lo que fueron las denominadas medidas extraordinarias. Usted recordará la lamentable denominada masacre de Opico, Ah, claro, que sí. se da en los primeros días de abril del 2016. No bastándole la masacre de 11 personas que no estaban vinculadas a pandillas, dentro de las cuales eran trabajadores de una empresa eléctrica y un pastor, un predicador de la zona de San Juan Opico. Las pandillas, prácticamente el barrio 18, asesina a estos trabajadores y en lugar de quedarse al frente de la situación, Salvador Sánchez Serén emprende un viaje a rendirle honores, culto y tributo y se va para Venezuela y deja al país con esa masacre que fue cubierta por todas las cadenas del mundo, no solo desde sus noticieros, sino que se hicieron presentes a nuestro país a cubrir, a llegar a la zona, a ese callejón donde fueron masacradas esas personas. A raíz de esa masacre y de los más de 2.000 homicidios que estaba registrando en el arranque del 2016, lo cual presagiaba que 2016 iba a superar al 2015, el gobierno del FMLN toma una decisión y es de comenzar a asesinar a los pandilleros. Decide una estrategia que fue conocida internamente como fuego contra fuego. Después de haber pactado el gobierno de Mauricio Funes Cartagena, llega el gobierno de Sánchez Serén y continúa con ese pacto criminal. Lo que pasa es que en aquel momento de la mano súper dura, pasaron a la tregua y luego se dijo que había una mano peluche, una mano amiga que Sánchez Serén le estaba otorgando a través del segundo gobierno del FMLN a las pandillas criminales. Llega esta masacre de Pico, se va a él a rendirle culto y a cumplir las órdenes del mandatario venezolano, deja el país con ese gran problema y me recuerdo muy bien que regresa él hasta el día lunes en la tarde. El país está en caos y esta, pues disculpe que haga alusión No, a... la mía es con Z, la mía es con Z, no con S. Ese sí realmente era un verdadero caos el que estaba el país. Y resulta de que llega y ya en casa presidencial lo estaba esperando las autoridades del gabinete de seguridad y estaban prácticamente reunidos lo que ellos le denominaron en ese momento en un gran show publicitario, eh, una reunión de Estado, de jefes de Estado le denominaron. Y ahí había gente del Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia. Mm. Estaban ahí a un ladito. Toman decisiones y en aquel momento se dijo, se mencionó caos, el régimen de excepción. Todos dijimos, llegó el momento de invocar el último ratio que nos permite la Constitución de la República. La población lo demandaba. Había indignación total. Pero aún así, el FMLN decide bajar el tono y ubica al exfiscal general de la República, Douglas Arquímedes Meléndez, en la escena dantesca de los 11 cuerpos
y llega el exfiscal Douglas Meléndez, que recién había recibido su mandato, y llega a la escena, hace una imagen así, viendo los cuerpos y dice, es necesario tomar medidas extraordinarias. Y todos pensamos, y en ese momento hay que decirlo, el fiscal general promovía que se fuera con una acción contundente y categórica del Estado. El gobierno del FMLN no lo permitió y al contrario lanza las denominadas medidas extraordinarias, eh, que básicamente fue comenzar a asesinar pandilleros en Esto, los supuestos enfrentamientos. esto me parece muy importante. O sea que hubo asesinatos realmente de pandilleros en aquel momento, en represalia, por decirlo de una manera, a este tipo de actos o de hechos. Sí, prácticamente la orden era fuego contra fuego y por supuesto los pandilleros nunca se han caracterizado por ser excelentes tiradores. Los pandilleros prácticamente su característica principal es atacar a traición al personal de nuestra Policía Nacional Civil Exactamente. y de la Fuerza Armada. Ellos no le pegan ni a un elefante, a pesar que tienen armas de alto poder explosivo y expansivo. En ese momento prácticamente era como que a mí me dieran un Ferrari y en los primeros 10 segundos supero los 100 kilómetros por hora y lo voy a estrellar. Mm. Es decir, tengo un vehículo de primera generación, de primer mundo, pero yo no tengo la capacitación y el adiestramiento para manejar ese timón del Ferrari. ¿Qué tipo de armas tenían Así eran ellos? estos caballeros. Perdón que lo interrumpa, pero ¿qué tipo de armas tenían? M4, M16, Galil. ¿Qué tipo de armas tenía las pandillas en ese momento? Que luego, en el último reporte por parte de las autoridades reciente, se dijo que se ha decomisado casi, bueno, una importante cantidad. La mayoría de armas que tenían en ese momento en los gobiernos del FMLN eran armas de alto poder explosivo y expansivo, armas de uso privativo de la Fuerza Armada. No estamos hablando de escopetas 12, Maverick, Mossberg o cualquier otro tipo de marca de escopeta Fusiles de asalto. y fusiles. eh, si algunos, digamos, de acuerdo al rango, a la categoría delictiva criminal, podían portar armas cortas, pistolas, principalmente Glock, Mm, que es un arma que les ha gustado mucho por la efectividad del arma, con cargadores de 17 o 21 cartuchos, sí. incluso portando armas Glock calibre .40, que es un arma prácticamente para tiradores profesionales. Pero regresamos a lo mismo. En ese tiempo, en ese gobierno, en ese segundo gobierno y también en el primero, los pandilleros criminales lo que hacían era buscar al personal, al talento humano de nuestra Policía Nacional Civil cuando estaban en su tiempo libre, cuando andaban jugando partidos de fútbol, cuando iban rumbo a casa, cuando venían o iban de dejar a sus hijos a las escuelas, cuando los soldados estaban en algún momento departiendo entre ellos o con sus amigos en alguna cervecería, en algún bar. Allí llegaban los cobardes y los asesinaban. De ahí venían las Eh, masacres que vimos en esa época, que se contabilizaban por 3, 4, 5, 6, en ocasiones hasta familias habían asesinados. Bien oportuno eso que destaca, Caos, porque realmente en esos dos gobiernos del FMLN principalmente, aunque también en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, sí se registraban asesinatos múltiples de manera frecuente. Digamos, durante todo el 2023, nosotros recordamos el lamentable incidente de el periodo de vacaciones en El Salvador del año pasado, donde un sujeto asesina a 4 personas en, en un acto que al menos para mí tiene una combinación, ¿verdad? De Droga, violencia alcohol. social, pero también hay elementos de violencia intrafamiliar en mi análisis, Ok. ¿verdad? Ya que él asesina finalmente a miembros de su familia. Esto
independientemente que estuvieran bajo los efectos del alcohol o de las drogas o de estupefacientes. Esto lo que nos indica es que allí se genera una situación de un acto de intolerancia intrafamiliar, generando ese asesinato múltiple, que todavía dentro de la parte criminológica no se puede calificar como una masacre, sino que como un asesinato múltiple. Pero en los gobiernos del FMLN, insisto, los asesinatos múltiples y las masacres fueron prácticamente una de las modalidades para infundir miedo, terror, pánico a la población y por supuesto, cuando llegan estas medidas extraordinarias, se comienzan a, a darle las órdenes que asesinaran pandilleros. Y por eso es que en el año 2015, 2016, 2017, 2018 se tienen una gran cantidad importante de asesinatos de pandilleros en las escenas. Y lastimosamente, pues, sobre este caso hay mucha evidencia, incluso judicial, pero solo quiero recordar el caso pues de que se dio en la zona de Zaragoza, en la administración anterior, donde todo apuntaba desde las primeras horas, desde los primeros momentos y noticias que llegaban, que el jovencito que finalmente se convierte como en la víctima principal de este caso fue prácticamente asesinada, fue ajusticiada con un disparo que entró de arriba hacia abajo a la altura del hueso frontal. Eso lo que indica prácticamente la criminalística es que fue ejecutado de arriba hacia abajo y prácticamente lo que encontramos ahí fue un burdo montaje de una escena para tratar de justificar la incapacidad que tenían el expresidente Salvador Sánchez Serén, su gurú de la seguridad, el vicepresidente Óscar Ortiz, y la administración tanto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública como el exdirector Howard Augusto Coto, Mm. que por cierto, Caos, ayer yo estaba revisando unos datos y unos archivos porque estaba buscando una información sobre eh, un tipo de homicidio y el tipo de las reformas penales que vienen para el país y encontré mi archivo donde el juez, cuando dicta la sentencia en la operación Cuscatlán, menciona con claridad a exfuncionarios del FMLN en esa sentencia y le llama la atención a la fiscalía en ese momento por no haber procedido contra el exministro de la Defensa Nacional, ahora en prisión y condenado, contra el exalcalde de la ciudad de San Salvador, Ernesto Mason, que también lo menciona con claridad el juez, también menciona ahí al señor Norman Quijano y menciona al exdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Augusto Coto, quien ahora, pues, según tengo información, vive eh, en la Ciudad de México, ¿verdad? Salió huyendo del país cuando finalizó su nefasta gestión como director general, dejando el peor legado junto al señor Mauricio Ramírez Landaverde, los dos personajes que en mi opinión le hicieron mayor daño a la corporación policial, sin olvidar también al primer exdirector del FMLN, que era muy lamentable cuando él daba las declaraciones ante los medios de comunicación, el señor Asensio, quien decía que estamos combatiendo a las pandillas y con su rostro y su cabeza decía no. O sea, tenía una serie de incoherencias ante los medios de comunicación y eso fue la administración, ese fue el estilo desde el 1 de junio del 2009 hasta el 31 de mayo del 2019. 10 años nefastos en El Salvador. Me gustaría que quedara algo muy claro, doctor. La primera, el encargado en la materia de seguridad, por decirlo de alguna manera, en el gobierno de Sánchez Serén era el actual secretario general del FMLN, Óscar Ortiz. ¿Es así?
Sí, él era el jefe del gabinete de seguridad y él era el delegado por el presidente de la República. Ok, perfecto. Em, la segunda, ¿hubo entonces órdenes para asesinar a pandilleros en el gobierno del FMLN? La política y la decisión que toma la administración del segundo gobierno del FMLN ante su incapacidad, ante su negligencia, ante la falta de sabiduría de atender recomendaciones y consejos de diferentes actores del país que en ese momento exigían y había un clamor nacional que parara la violencia. Y en términos generales, la sociedad salvadoreña eh, decía, es que la tregua continúa, es que el pacto con los criminales continúa. Ellos lo negaban y usted recordará, espero que lo recuerde, pero si no lo puede encontrar, un video muy famoso del exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, que se fue a grabarlo a una celda en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, donde se jactaba y donde les decía que aquí los voy a estar esperando. Y mire qué irónico, estas personas que en ese momento se jactaban de muchas cosas. Ahora el señor Mauricio Ramírez Landaverde está a pocos días de recibir su sentencia que eh, por la evidencia presentada considero que va a ser condenatoria para el exministro de Justicia y Seguridad Pública y exdirector general de la Policía Nacional Civil en administraciones realmente nefastas y deshonrosas eh, que generaron estas administraciones del FMLN. Ok, bueno, perfecto. Vamos ya a entrar en materia, porque ya creo que contextualizamos bastante de dónde venimos a dónde nos encontramos, pero todavía hay datos históricos bastante relevantes. Por ejemplo, ¿cómo recibió el gobierno? Dígame, Solo quiero agregar algo. dígame. En esta, llegamos al momento de la masacre de Opico Ok, 2016. y ahí se implementan las medidas extraordinarias que prácticamente fue decir fuego contra fuego. Les disparan, ustedes disparan. Ok, ok, esto me parece importante, perdón que lo interrumpa. O sea que las medidas extraordinarias impulsadas por el FMLN fue, si les disparan ustedes también denle con todo. Y si no, también denle con todo. ¿Algo así? Eh, las escenas eran bien impresionantes porque usted lo que encontraba era prácticamente disparos, eh, Ejecuciones. ejecuciones y también disparos a media distancia o corta distancia, donde usted veía pues de que por más que se tratara de justificar que se buscaba inmovilizar a la persona, pues había una acción pues de prácticamente eliminar, como se dice en la jerga de seguridad. Pero lo que yo quería destacar A ver. era que en medio de esta crisis, en medio de este caos, ¿sabe usted a quién llamó el FMLN para que le ayudara y para Ujú. que le resolviera el problema? A ver. Al señor comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas. Lo sacaron del congelador donde lo tenía el FMLN. También ahí tenía al señor Douglas Omar García Funes, al señor César Valdemar Flores Murillo, al señor comisionado Pedro Baltasar González y a otros que no quisiera equivocarme en los nombres o dejar por fuera, pero le estoy dando nombres de grandes oficiales que fueron enviados al frío congelador. De ahí sale pues prácticamente hasta con escarcha el señor ahora comisionado general Mauricio Antonio Arriaza Chicas. Y cuando el FMLN se ve sobrepasado con estos más de 2.000 homicidios y más de 6.656 en el año 2015, a alguien le dice a estos señores, mira, y quien te puede resolver es, me imagino pues que así le han de haber dicho, es Arriaza Chicas. Lo mandan a llamar y a través del talento, la sabiduría, el conocimiento y la experiencia del ahora comisionado general Arriaza Chicas, se rodea de estos otros compañeros y compañeras que estaban en el congelador, que pasaban ahí con los teléfonos prácticamente perdiendo el tiempo porque el FMLN no les daba trabajo y tenía
personas con muy poca preparación en el área operativa, es el comisionado, ahora comisionado general Arriaza Chicas, quien logra estabilizar la situación para el segundo gobierno del FMLN. Y esto lo destaco, y además de honrar al señor comisionado general Arriaza Chicas, porque desde entonces él ya venía demostrando que tenía capacidad de sobra, no para ser jefe ni para ser solo subdirector de áreas especializadas. Y a mí realmente no me sorprendió cuando el señor presidente Nayib Bukele lo nombra como director general. No me sorprende por la capacidad de él. Al contrario, cuando yo veo el nombramiento del presidente Bukele, pues digo, las cosas van bien y van a ir bien. Y no me he equivocado, Caos. El señor comisionado general Mauricio Antonio Arreaza Chicas se convierte en el mejor policía en la historia de la Policía Nacional Civil en 32 años. Y no lo digo yo, lo dicen los datos, lo dice la evidencia, lo dicen los indicadores cualitativos y cuantitativos de la gestión estratégica del director general Arriaza Chicas. Por supuesto que para ello ha contado con el liderazgo, con la coordinación y con el mando estratégico del señor presidente Nayib Bukele. Y el apoyo. Aquí en El Salvador, Caos, hay presidente. Aquí en El Salvador hay un hombre que manda. Aquí en El Salvador hay un hombre que gobierna. Aquí en El Salvador hay un hombre que toma las decisiones y que se opone a los grupos fácticos de poder que eran los que tenían sucumbido al Salvador por medio del crimen organizado y las pandillas. Sí, es que sabemos que la delincuencia también se convirtió en un negocio, o sea, en un negocio bastante fructífero para algunos. Antes de pasar a lo que ya tenía en mente lanzar la pregunta, pero me he percatado de que falta algo por abordar para terminar de finiquitar hechos históricos antes del gobierno del presidente Bukele. ¿En qué estado se encontraba la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas? Porque ellas también participaron en el gobierno de Sánchez Serén en materia de seguridad pública, porque apoyaron a la PNC. Presumo, usted no lo va a corroborar, que es porque la PNC se encontraba superada, por lo que recuerdo, 23.000 aproximadamente habían policías y 70.000, 80.000 pandilleros, y con una operatividad de estos mucho mayor. Y los militares no se andaban por una cifra similar. Eso es lo que quiero saber específicamente. ¿Cómo se encontraba a nivel anímico la policía y a nivel de cifras? Porque las cifras son importantes, no solo el anímico, sino que también las cifras, porque pueden estar muy con todo las ganas, pero si te ves superado 5-1, es muy difícil hacer algo. Sí, principalmente, Caos, lo que sucedía aquí es una desmotivación en nuestros héroes y heroínas azules, ya que comencemos de lo básico, el uniforme. El uniforme del gran talento humano de nuestra corporación policial era de un color casi morado, porque Desteñido. el FMLN contrataba la peor tela, el peor diseño. O sea, eran tan malos que no podían ni contratar un buen diseño de uniforme policial, y menos pensar en la comodidad del personal, tanto masculino como femenino. Estos uniformes daban lástima. Lo único que destacaba dentro de ese uniforme, que era azul, navy, destacaba un color morado, y aquí prácticamente la placa oxidada en la mayoría de los casos que portaban. Además, eh, esto me consta, yo vi policías con revólver 38, marca Taurus, hasta le doy la marca. ¿Y cómo va a enfrentar a un enemigo en ese momento, como usted lo está describiendo, con esas características que tenían de presencia en el territorio, con un revólver Taurus? Y además, sin la carga mínima básica que debe de tener un arma corta. Así enviaban al personal a la guerra. En segundo lugar, ya no sigo con la carga básica, con el cinturón, con los radios. En aquella administración todavía se tenían radios portátiles, eh, de una Walkie-talkie. marca, pues
Motorola, ¿verdad? Prácticamente. Pero las antenas prácticamente eran alambres, porque no había ningún plan de mantenimiento para los radios de comunicación. De igual manera, el calzado del personal policial eran los zapatos de peor calidad. Se pensaba en lo peor para las y los policías. Luego, hablemos de los ingresos. Durante años, la Policía Nacional Civil estuvo limitada a lo que fue conocido como el salario básico dentro de la Policía Nacional Civil. ¿De cuánto era? Y, y además, $424. Mm. Y además, no solo era un salario bajo para el riesgo, y comparándolo con salarios de los otros, de los tres órganos del Estado, era un trato completamente discriminatorio contra el talento humano policial. Eh, Pero además de eso, les pagaban tarde, caos. O sea, llegaba la fecha de pago del personal del gobierno y tanto a la Policía Nacional Civil como a la Fuerza Armada eran de los últimos en pagarles. Y a veces pasaba la fecha y no se le cumplían las prestaciones. Esto me parece interesante porque no voy a desmeritar el trabajo de otros órganos, de otros empleados de órganos de Estado por lo que voy a comentar, pero ordenanzas de la Asamblea Legislativa, la cifra técnicamente la triplicaba o en algunos casos quizás la podía cuadruplicar y evidentemente el trabajo no era tan pesado ni mucho menos arriesgado. Los policías arriesgaban su vida y también, lo más importante para ellos, quizás la de las familias. Por eso es que se cuidaban bastante de no operar, de no ser operativos o en zonas o en los departamentos donde ellos vivían. Los de San Miguel venían a San Salvador, los de San Salvador iban a Santa Ana y así estaban, porque tenían miedo. O sea, Sí, era algo muy complejo. Entonces, por lo que usted me comenta, la moral del policía era muy baja. Pero a nivel de cifras, ¿cuántos policías había, o mejor dicho, cuántos policías militares recibió Nayib Bukele? Si tiene el dato. bueno, exactamente no tengo el dato, Ok, solo aproximados, pero el problema de ese momento era que aunque usted tuviera una fuerza policial con una capacidad instalada, la desmotivación era claro. superior. Y, y vea, ¿cómo recibe usted? Yo hice un estudio en aquel momento, iniciando la década pasada, y dije, que los policías en aquel momento, caos, debían de tener ingresos aproximadamente de $1,000, porque yo ya había revisado, por cierto, plazas de motorista, plazas de secretaria uno 2 y 3, conserjes en los tres órganos del Estado. Y mire bien interesante, que lo que encontré allí fueron que en ese esquema perverso que crearon las administraciones anteriores durante al menos el presente siglo, es que estas plazas estaban destinadas a personas militantes de los partidos políticos. Cercanos, sí. Es decir, que dentro de la gente que andaba en las campañas que les ofrecían, la fábrica de empleos era ubicar estas plazas a gente que había servido o amigos, familiares o cherocracia con los cuales eran ubicados. Entonces, desde aquel momento, creo que era el año 2008-2009, cuando yo presenté en diferentes medios de comunicación que la policía tenía que tener este ingreso. Es más, lo hablé, me recuerdo muy bien una entrevista con el coronel en situación de retiro, eh, Almendaris, quien era Ujú. el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Lo discutimos en un programa de televisión. Esto quiere decir de que la Policía Nacional Civil Caos nació sin presupuesto digno, nació sin local, nació sin armas y todavía la gente que lo cuenta como una gran historia. Realmente esa fue la visión del expresidente Alfredo Félix Cristiani Burcar, una Policía Nacional Civil que fracasara, una Policía Nacional Civil que no cumpliera con la misión. Y para mí, lo reitero nuevamente,
estos grupos de poder, cuando surge la Policía Nacional Civil entre 1992 y 1994 aproximadamente, para mí, esperaban que la policía fracasara y entregarle la seguridad a la Fuerza Armada. Esa es mi visión y además hay evidencia que es hasta la administración del presidente Bukele que se le otorga un presupuesto digno a la Policía Nacional Civil y se mejoran las condiciones. ¿Qué sucedía tan reciente como en el gobierno anterior? Que los pandilleros atacaban a espaldas, a traición a los policías o a los soldados, fallecían y a ellos, como las pólizas de seguro estaban en mora, no les cubría la póliza de seguro para la esposa, la compañera de vida y los hijos. ¿Se puede usted imaginar eso, Caos? Realmente una verdadera vergüenza las administraciones del FMLN, que fueron incapaces de tocarse el corazón por la gente que creía en un lema de servir y proteger a la población. Ok, perfecto. Bueno, pasemos ahora sí, porque ya llevamos 42 minutos y tenemos que pasar ya al año 2023, pero antes de eso, me gustaría saber solo la cifra. ¿Con cuántos homicidios terminó el quinquenio de Salvador Sánchez Serén? Ya lo comentó usted, 22.000 y la cifra exacta no la recuerdo. ¿Y con cuántos homicidios terminó su último año? Y me refiero el gobierno de Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Bueno, Salvador Sánchez Serén finalizó con 22.700 homicidios en los 5 años. Ok. Y en el año 2018 finalizó con 3.340. 3.340. ¿Un Y promedio si de usted, día de cuánto es? Perdón. eh, 9.2, 9.2 diarios. va. Y si usted ve de enero a mayo del 2019, él Ajá. finalizó con 1.345 homicidios. Con eso le entrega al presidente Nayib Bukele. Esto quiere decir, Caos, que El Salvador durante todo el 2018 promedió 9.2 homicidios diarios y del 1 de enero al 31 de mayo del 2019, 9.2 homicidios diarios. Con eso se despide eh, con solamente pena y ningún tipo de reconocimiento las administraciones del FMLN, dejando al país en manos del crimen organizado y de las pandillas, permitiendo que masacraran a la población a cambio de una posición electorera. El camino y la ruta del FMLN fue negociar con el crimen organizado y las pandillas para que ellos, ese ejército que ellos tenían a disposición, las pandillas, pudieran lograr intimidar a la población para que votara por ellos. Y mientras tenían a sus títeres, los pandilleros, los negocios del crimen organizado florecían. Por Ok. supuesto que es lo más nefasto en 202 años de república que registra nuestra historia. Una cosa a los que están conectados y a los que me vayan a ver en diferido, por favor dejar el like. Recuerden que eso es muy importante, vital y necesario para que esta información no se quede en un par de miles. Queremos que llegue a decenas de miles y dependemos íntegramente de ustedes. También recuerden que es vital que ustedes compartan el enlace de este vídeo mediante sus redes sociales, llámese esta X, llámese Facebook, llámese WhatsApp, etcétera, etcétera. Estas dos cosas, como ustedes saben, es vital para que esto, pues, como ya dije, no se quede en un par de miles, que no es el objetivo, sino que llegue a decenas de miles. Depende de ustedes, señores. Recuerden que ustedes tienen el poder en ese like y en esa compartida. Eh, Doctor, en el caso del gobierno del presidente Nayib Bukele, ¿cuántos homicidios han habido? Ya vimos que en el quinquenio de Salvador Sánchez Serén más de 22.000. ¿Y en el gobierno de Nayib Bukele? Bueno, el presidente Nayib Bukele pues prácticamente ha desarrollado una labor prácticamente de contención. Ok, Él inicia eh, el mes de junio del 2019, sí, cuando él recibe el mandato,
y lanza la estrategia del Plan Control Territorial con 231 homicidios. Ese fue su primer mes, ese ya fue el primer mes que contabilizó los datos para para el presidente Nayib Bukele. Él cierra prácticamente con 1,053 homicidios en sus primeros 7 meses de administración. Si usted ve el expresidente Salvador Sánchez Serén, le entregó con 1,345 homicidios. En la parte que le correspondió a Salvador Sánchez Serén, al FMLN, administrar en los primeros 5 meses del gobierno previo a la toma de posesión del presidente Bukele. Luego se lanza el 20 de junio del 2019 la estrategia del presidente Plan control Bukele territorial. denominada Plan Control Territorial. Y durante las primeras 12 semanas que se estaba ejecutando el plan, la estrategia del presidente Bukele, yo establecí, digamos, un primer análisis, un primer informe, una primera opinión desde la criminología y la seguridad. Y lo definí que la estrategia del señor presidente Bukele tenía 3 características y las sigo sosteniendo y siguen permanentes. Primero, eran datos innegables, no se podían negar. Eran irrefutables, tenían un método científico y disponían de evidencia. Y la tercera característica, finalizado el mes de septiembre del 2019, era que el presidente Nayib Bukele comenzaba a mantener una clara tendencia a la baja. Tanto es así que, digamos, de junio a diciembre del 2019, el presidente Bukele solo tuvo, digamos, la oportunidad de lanzar la estrategia de comenzar a desplegar la fase 1 de la estrategia del Plan Control Territorial, pero además recuerde que tenía una asamblea legislativa que era oposición. Sí, había problemas Desde ahí. junio, desde junio del 2019 le comenzaron a negar los fondos para financiar la estrategia. Y eh, el fiscal general de ese momento también era una persona que no compartía la visión del gobierno. Por lo tanto, el presidente Bukele, para lograr sus propósitos, disponía de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Y por supuesto que al finalizar el 31 de diciembre del 2019, hubo un dato bien relevante que yo rescato. Y es como el presidente Bukele en solo 7 meses logra una disminución de 2 puntos porcentuales que tenía la administración, al menos de los últimos 2 gobiernos eh, del FMLN. Y esto lo que logra es que el promedio diario, digamos, de lo Homicidios. que fue el, el año 2019 logra disminuirlo prácticamente en 2 puntos porcentuales. Eso realmente fue bien relevante desde mi punto de vista porque le permitió eh, al presidente Bukele preparar un escenario para ingresar al año 2020. Y aquí quiero hacer rápidamente 2 acotaciones. Durante todo el 2020 continuó con la adversidad, continuó con la oposición y además llegó la pandemia por el COVID-19. Estos son 2 datos importantes que retrasan el logro de los objetivos y de la estrategia planteada por el señor presidente ya en el plan Cuscatlán. Por lo tanto, será hasta prácticamente mayo del 2021 donde las cosas comienzan a ser diferentes para la administración del señor presidente Bukele al tener ya el apoyo en la Asamblea Legislativa y comenzar a financiar
desde mayo del 2021 la estrategia del Plan Control Territorial. Además, en ese momento, con la llegada del licenciado Rodolfo Antonio Delgado Montes, el señor presidente Bukele toma una decisión estratégica y sabia, y es invitar al señor fiscal general a que forme parte del gabinete de seguridad. Y desde Ampliado. entonces lo conocemos como gabinete de seguridad ampliado, Eh, porque la fiscalía no depende, causa en El sí. Salvador, del órgano ejecutivo. Aquí me parece muy importante esta estrategia de unificar todos los esfuerzos, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, centros penales, Fiscalía General de la República. ¿Qué tanta importancia tuvo? Porque entiendo que no hay balas de plata. Aquí no es de esta acción fue la que definió todo. Hubo varias medidas implementadas por el actual, bueno, por el presidente de la República, Nayib Bukele, y candidato también, que hicieron ese cambio disruptivo, ese 180 grados. ¿Nos puede usted, desde su experiencia, decir cuáles fueron esos puntos de manera puntual? Valga la redundancia. Bueno, a mí me parece de que en esos puntos que usted plantea y que incorpora a la conversación, para mí es la sabiduría del presidente Bukele de, con su liderazgo, con su mando, y quiero ser reiterativo, aquí el presidente Bukele manda. Él es el que gobierna, él es el que ordena, él coordina, él dirige, él es el líder. Pero para ello, eh, todo estratega, todo estadista, todo presidente que quiere buscar el bien superior en favor de la ciudadanía, se rodea de lo mejor que Talento humano. pueda encontrar. Para mí, la decisión, eh, además de la estrategia del Plan Control Territorial, es los nombres. Allí encontramos a un abogado de la República, fiscal especial, fiscal específico, exdirector de áreas especializadas dentro de la Fiscalía, el abogado de la República, Gustavo Villatoro, quien, para los que lo desconocen, cuando fue fiscal a finales de la década de los 90, se hacía acompañar de otro joven fiscal, Rodolfo Antonio Delgado Montes. Ellos eran como los que estaban en ese momento tratando de implementar los cambios del Código Penal y Procesal Penal de 1998. A ellos les correspondió enfrentar a las bandas organizadas Mm, que operaron como consecuencia de la finalización del conflicto armado, que ya nadie lo menciona. los A secuestradores. ellos les correspondió combatir a estas estructuras, a diferentes bandas de secuestradores, de asaltabancos, de robos de Sí. cajeros automáticos, robos a mini agencias bancarias, infiltración en camiones blindados y de transporte de valores, secuestros, entre otros delitos graves que se cometían. Eh, la figura del licenciado Gustavo Villatoro, eh, con la experiencia como parte de la fiscalía de la década de los 90 y principios del presente siglo, hacen un hombre de experiencia con más de 20 años combatiendo al crimen organizado y al delito. Eh, Me parece que hay que reconocer también que en el licenciado Villatoro, que hace un giro, me imagino, pues esto es una especulación por orden del señor presidente, de tratar de romper esa separación que siempre existió entre el Ministerio de Justicia y la Policía Eso. Nacional Civil. Lo que tuvimos antes, Caos, era exdirectores que prácticamente buscaban al ministro de Justicia y Seguridad Pública, y él lo que era que le decía, mire, son órdenes del presidente. Prácticamente se desligaban los ministros de Justicia y Seguridad Pública de la estrategia y de la supuesta política de No había seguridad. coordinación entre ellos mismos. Prácticamente eran luchas internas en Ok. las cuales
Quizás el mejor momento, imagínense, el mejor momento es cuando Mauricio Ramírez Landaverde es promovido a ministro y él deja a Howard Cotto de director en la policía. Ya se Digamos que conocían. habían dos miembros, dos funcionarios, dos militantes de la extinta guerrilla dirigiendo la seguridad pública. Pero aún así, la policía era la policía de Howard Cotto y el ministerio era el ministerio de Ramírez Landaverde. Ese es el primer figura, el primer personaje. El segundo, hablando de ministro, el ministro de la Defensa, el vicealmirante René Francis Merino Monroy. Él es el naval más exitoso de la Fuerza Armada. Ujú. Además, es el naval que tiene hasta el 31 de diciembre del 2023 el mayor registro, el mejor récord de incautaciones en alta mar de droga y estupefacientes. Ese es el vicealmirante René Francis Merino Monroy. ¿A dónde estaba en la Fuerza Armada en el gobierno anterior? Era el comandante de la Fuerza Naval. Es decir, el vicealmirante René Francis Merino Monroy ya venía desde que su equivalente grado era coronel, venía destacando y venía generando resultados mayores que las categorías de general en el gobierno anterior. Por eso, eh, a mí me sorprendió mucho cuando el 1 de junio yo estaba como comentarista para una cadena televisiva, comentando, analizando todo el traspaso de mando y nos llamó mucho. A mí me sorprendió cuando recuerdo muy bien que las tomas del canal se centraron en la llegada del general en situación de retiro, David Victoriano Munguía Payés, con su alto mando uniformado de gala. Y se bajan de un atajo y completamente uniformados con todos sus eh, accesorios, ¿verdad? Listos de gala. Y yo pensé que el general en retiro, David Munguía Payés, iba a continuar en la administración del Mm. presidente Bukele, pero estaba más distante de conocer a pocos minutos que el elegido había sido el naval más exitoso, René Francis Merino Monroy, quien se ha mantenido desde entonces y ha sido un bastión fundamental al llegar a apoyar decididamente y no solo acompañar a los policías. La Fuerza Armada ahora tiene una labor integradora, una labor de cooperación, de contribución y está en armonía con el ministro de Justicia y Seguridad y con el señor director general de la Policía Nacional Civil, el segundo funcionario. El tercero, el comisionado general Mauricio Antonio Arriaza Chicas, a quien ya me referí en la primera parte de este programa. Pero reitero, el mejor policía en la historia de nuestra Policía Nacional Ya Civil. fue Eso quiere decir, Perdón ¿sí? que lo interrumpa, pero yo creo que él ya fue condecorado con esa distinción por lo que recuerdo. No, lo que recibió fue el ascenso de parte del señor presidente el año pasado, porque eh, el grado de comisionado general nunca había sido Otorgado, otorgado. sí. Y el señor presidente, en una ceremonia especial, le entrega ese ascenso a la categoría de comisionado general. Por el momento, en El Salvador, solo se dispone del señor comisionado general Mauricio Antonio Arreza Chicas, que sería como decir un general de 4 estrellas. Es decir, nuestro director ahora, si hay un cónclave mundial, está donde los grandes, como un general de 4 estrellas. Ese es el reconocimiento, esa es la estatura que tiene para el señor presidente Nayib Bukele el comisionado general Arriaza Chicas, a quien en la ceremonia Caos le denominó mi amigo. Ok. Creo que eh, es, es un gran reconocimiento a la labor y al trabajo
de un policía de carrera. Además, el comisionado Arriaza Chicas es graduado con honores con la primera antigüedad, como se le conoce en la jerga policial y militar. Quiere decir, el alumno más integral de la promoción uno de la Policía Nacional Civil y además es el ONI 001. Ese es el comisionado general Arriaza Chicas, quien ha transformado con el apoyo y la voluntad política del señor presidente y el apoyo del ministro Gustavo Villatoro, han comenzado una transformación en la Policía Nacional Civil, dignificando la profesión de ser policía. Usted, Caos, ya le doy espacio, pero mire, son más de 12,000 personas que quieren ingresar a la Academia Nacional de Seguridad Pública, Antes querían solo salir, hoy durante quieren el año ingresar. 2023. O sea, Es un mire, cambio radical. la gente quiere ser policía en El Salvador porque ahora ven que el policía se le está valorando, se le está dignificando. Además, tienen ingresos acordes a la labor que ellos y ellas realizan. Mire, eh, la Academia Nacional de Seguridad Pública, quien la dirige el señor director general César Valdemar Flores Murillo, aquel que también estuvo en el congelador, ahora ha modernizado y ha transformado en coordinación con el mando, que es el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, han transformado la academia y ahora las solicitudes se llenan en línea. Usted recordará en administraciones anteriores cómo el Parque San Martín se veía abarrotado, se generaba un caos en la ciudad de Santa Tecla porque habían que entregar las solicitudes. Pero la gente quería ser policía porque no encontraba de otro trabajo. Ahora no. Ahora la Academia Nacional de Seguridad Pública tiene entre 12 a 14,000 solicitudes de aspirantes a ingresar al alma mater de la policía, que es la Academia Sí. Nacional de Seguridad Pública. Entonces, esto es una transformación en todo el gabinete de seguridad, en las instituciones que dependen del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Ahora vale la pena ser policía. Ok. Ahora es un orgullo portar ese uniforme azul. Y además, fíjese que a mí me ha gustado mucho la decisión del ministro Gustavo Villatoro y del director Flores Murillo. Le cambiaron el uniforme a los y las alumnas de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Ahora es un uniforme bien parecido al de la Policía Nacional Civil. Esto va generando identidad en el estudiante, en el alumno. Se ha cambiado la mística en la academia. Es que hasta eso se había perdido. Mire, en 10 años el FMLN trató de acabarse la Academia Nacional de Seguridad Pública y hay datos y hay evidencia de promociones completas con cero participantes en los cursos, cero ascensos. La administración del presidente Bukele por medio del comisionado Arriaza Chicas y el ministro Gustavo Villatoro y ahora el director Flores Murillo han ascendido a más de 5,000 policías en la actual administración. ¿Qué quiere decir esto, Caos? 5,000 mujeres y hombres que se les había negado su ascenso y con el ascenso viene el nombramiento y viene un incremento de salario. ¿Cuánto dinero ha perdido el talento humano de la Policía Nacional Civil por la nefasta administración y por tener y por tratar de infiltrar una mentalidad guerrillera y de izquierda a la Policía Nacional Civil? Esto me parece Eso me importante. El parece, FMLN intentó infiltrar su ideología dentro de la policía. claro que sí. Incluso los agentes de seguridad privada llegan a un curso que facilita la Academia Nacional de Seguridad Pública y ellos trataban desde ahí de bombardear la ideología de los alumnos y de las alumnas. Me parece muy vulgar lo que hacían, tratando de manipular su ideología nefasta, que en todos lugares de la tierra está demostrada que ha fracasado,
y además cómo dejaron al país durante 10 años. Ok, licenciado, nos quedan 25 minutos para terminar el podcast. Vamos a ingresar ya a los temas del 2023, aunque todavía me queda una respuesta, no sé si la tiene ahí a la mano, y es ¿cuántos homicidios han habido en el gobierno del presidente Bukele? Bueno, todavía estoy cerrando el Ok, año 2023, pero le di ya los datos de el 2019. de junio a diciembre del 2019. Esto lo que le da es, sin ninguna duda, el gobierno del presidente Nayib Bukele, por distancia, supera a todas las administraciones en los 202 años de república del país. Vale. Cuando tenga el dato, se lo voy a compartir. Ok, perfecto. Y en el 2023, sentémonos ya en ese año, porque yo creo que era el tema central y lo sigue siendo. ¿Cuántos homicidios hubo en el 2023? Bueno, en el 2023, el Gabinete de Seguridad Ampliado presentó el miércoles anterior, en Ujú. horas de la mañana, 3 de enero del 2024, el único país en el mundo que desarrolla este ejercicio. Yo quiero detenerme aquí, Caos, porque en el año 2022 el gobierno presentó, perdón, en el año 2023 la conferencia fue el 4 de enero. Y este año adelantaron un día. O sea, quiere decir que lo que nos dice el presidente Bukele es cierto. Es un gabinete que no descansa. Para tener esos datos tabulados, para tener esas presentaciones, para montar esa conferencia de prensa, pues ellos tuvieron que haber trabajado 31, 1, 2 de enero para lograr llegar como gabinete ampliado y presentarle a la nación y al mundo un reporte. El informe del Gabinete de Seguridad Ampliado que se convierte en un informe oficial Ujú. estableció que en El Salvador se registraron 154 homicidios del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023. Esto dio un promedio de 0,4 homicidios diarios. Ese es el dato oficial y con esto pues logra una tercera reducción consecutiva a la administración del señor presidente Bukele si la consideramos desde que él toma su mandato constitucional. Eh, Logra reducción del 2020 al 2019, del 2021 al 20, del 22 al 21 y del 23 al 22. Sería la cuarta reducción, perdón, exacto. consecutiva de la administración del presidente Bukele. Y si a eso le sumamos que en el 19, en 7 meses, él ya había logrado revertir los datos con los que le entregó Salvador Sánchez Serén, este es, sin lugar a dudas, el gobierno más exitoso en materia de disminución de violencia homicida y de manejo de la seguridad pública. Creo que el promedio que usted comentó de Salvador Sánchez Serén era de 9.2, 9.4 diarios. El del presidente del 2023, bueno, me refiero al último año. El del presidente de la República es de 0.4 diarios. Pero por cada 100.000 habitantes, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, el, El Salvador ha finalizado el año 2023 con una tasa de 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aquí también, como hemos descrito una cuarta reducción consecutiva en el número de homicidios intencionales totales, también se registra una cuarta disminución en la tasa de violencia homicida. Este es el número de homicidios totales intencionales en una nación entre el factor más internacional que es cada 100.000 Sí. habitantes. Esto nos da 2,4. El año 2022, El Salvador había finalizado con 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para el 2021 era de 18,1 y para el año 2020, 21,2. En el año 2019, que es una gestión compartida Sí.
entre el expresidente Salvador Sánchez Serén y el presidente Bukele, El Salvador finalizó con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en la primera parte del programa, usted me consultaba sobre cómo recibió el presidente Bukele. Y en el 2015, con 6.656 homicidios, se alcanzó una tasa de 106.3 homicidios para el año 2015, Una es verdadera decir, barbarie. 3 dígitos. O sea, ahora tenemos un dígito, Caos. Hoy tenemos 2.4. En el 2015, en el gobierno anterior, 106.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Licenciado, de estos 154 homicidios, sí, efectivamente 154 homicidios, ¿cuántos han sido resueltos o al menos el porcentaje? Bueno, este es un tema también muy relevante. En materia de seguridad, eh, hay que entender de que la labor no solo consiste en capturar. El proceso natural es investigación, captura, acusación, presentación del caso en sede judicial y luego vendrá una sentencia, que ésta puede ser condenatoria o absolutoria. Cuando la administración del señor presidente Bukele recibe en el 2019, de cada 100 homicidios, 97 quedaban impunes. No había ninguno de los procesos que yo acabo de mencionar. Ninguno. Y para estos 97 casos. Y en 3 casos de 100 había sentencias condenatorias o absolutorias. Ese 3% era la efectividad del Estado salvadoreño. Aquí no solo es un tema policial, Un tema tres por judicial. ciento. Ahora, cuando llegamos al año 2022, podemos establecer cómo disminuye de 97 a 35% el nivel de impunidad. Y esto porque eh, después del tema de la pandemia y con la llegada del fiscal general Rodolfo Antonio Delgado Montes, se articula un mejor trabajo a invitación del señor presidente Bukele y se logra romper con una nefasta tradición, y era de mantener a la Policía Nacional Civil contra la Fiscalía o a la Fiscalía contra la Policía. Ese fue un esquema que se diseñó para mantenerlos en disputa. La llamada separación de Ahora, poderes. sí, pero más que todo era para mí un sistema que no funcionara, que Por eso. generara problemas. Eh, ¿Qué vemos ahora? Yo no digo que no hay diferencias, las deben de haber y deben de haber y deben de existir sabrosas discusiones entre los titulares, Me pero, gusta. pero lo que observamos al final es un gabinete unido, un gabinete con un solo mensaje. Eh, Usted pudo dar seguimiento desde el viejo continente a esta conferencia del Gabinete de Seguridad Ampliado, y al menos yo he destacado que tanto en el 2021, 22 y 23, yo no veo que ninguno de los titulares se quiera robar el protagonismo. No veo quién se quiera guindar la corona, sino que es un trabajo en equipo. Cada quien brinda el reporte de su institución para lograr un objetivo común. De los Cincuenta y cuatro. 156, Ah, 54 homicidios, estos tienen una efectividad eh, de que 94 de punto cada 8. 100 ahora están resueltos. Casi el O sea, 95%. claro, entonces eso realmente le digo, a mí me parece, quien no quiera ver esto como una, como lo que se conoce en materia de seguridad como tasa de efectividad en la resolución del delito de homicidio de 94.8. Entonces, realmente le digo, creo que nosotros debemos de sentirnos pues
agradecidos con el esfuerzo del Gabinete de Seguridad Ampliado, porque ¿qué significa 94,8 de efectividad? Que de 154 homicidios intencionales totales, 146 han sido resueltos. Se encuentran ya en etapa judicial de vista pública para poder llegar a una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. Y cuando a una persona se le declara absuelto de un delito, en este caso de homicidio, pues también hay justicia. Lo que pasa es que, digamos, estamos acostumbrados a que la justicia la vinculamos con condena, pero no, el sistema de justicia tiene todo un mecanismo en el cual eh, la jueza o el juez tiene que emitir una sentencia de acuerdo a prueba técnica, científica, pericial, documental, testimonial que presenta la fiscalía en colaboración y apoyo estrecho de las y los investigadores de la Policía Nacional Civil. Voy a brindar solo un dato que me parece importante y es que en torno a la incautación de drogas, que esto le servía a las pandillas y a los grupos delincuenciales para operar por el dinero que ellos recolectaban de eso, de esa actividad ilícita, son más de 700 millones de dólares los incautados. Es una cifra muy importante. Y la de los, en este caso, capturados durante el régimen de sección, ascienden a 75.153. Los días sin homicidios en el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, son 518, o sea, 518, más de un año, señores. Y bueno, doy estos datos, licenciado, perdón, doctor, para pasar a lo siguiente. Y es que me parece relevante hacer una comparación entre El Salvador y la región centroamericana, porque la conocida como la Suiza de Centroamérica, Costa Rica, por lo que entiendo, cerró con una cifra que asciende a una cifra superior a los 900 homicidios. El país, entre comillas, más seguro de la región. Se ha disparado la tasa de homicidios a niveles hasta estratosféricos en comparación a nuestro país, que se ha reducido casi a su mínima expresión. Porque, bueno, quiero saber su opinión sobre esto. Bueno, mire, yo creo que la región o la microrregión, como es conocida, de Centroamérica y el Caribe, continúa siendo una de las regiones o microrregiones más violentas del mundo, Ujú. a pesar de las disminuciones. Siempre mantenemos un nivel de violencia homicida alto de acuerdo al número de población que tienen nuestros países. Sí. Eh, Prácticamente las proyecciones que yo tengo es que prácticamente Honduras estará cerrando con una tasa entre 32 y 38 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entre 32 y 38 homicidios por cada 100,000 habitantes. Guatemala estará, para mí, pues, entre 15 y 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y Costa Rica estará, pues, prácticamente entre 12 y 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nicaragua no tenemos datos. Lastimosamente, Nicaragua y Venezuela son los países que presentan mayor opacidad en los temas de homicidios intencionales en América Latina, así como también Argentina. Son países que se han caracterizado por ocultar la información, por no presentarla. En esa dirección, El Salvador es el único país que presenta estos avances importantes en materia de seguridad pública, en materia de violencia homicida, y a mí me parece que ha llegado el momento de decirle a toda su audiencia, Caos, que El Salvador, por primera vez en 202 años de república, se ubica como el país con la menor tasa de violencia homicida en 202 años de república. Ese no es un dato menor, eso no es poco, es para celebrar porque sobre todo son vidas
de salvadoreños y salvadoreñas que se salvaron. Sí, claro. Por primera vez, El Salvador, la bandera de mi amada República del Salvador, está ondeando en el honroso primer lugar como el país con el menor registro de violencia homicida. Yo de verdad no entiendo cómo pueden existir salvadoreños y salvadoreñas que se alegraban cuando se registraron estos 6 homicidios durante el periodo del receso de fin de año por actos de violencia social e 27-28. intrafamiliar. Me parece eh, que eso es uno de los aspectos que yo espero y confío en Dios que podamos mejorar como sociedad, porque aquí hay hombres y hay mujeres que cada mañana se levantan con el deseo de mal informar al mundo sobre la realidad del Salvador. Licenciado, entonces nos confirma de que El Salvador es el país más seguro a nivel homicida de América Latina y también quería saber sobre Canadá. Y sí, esos últimos homicidios del 28-4 y el 20, no, el 27-4 y el 28-2 jugaron en nuestra contra para estar por debajo de Canadá. Si es que estamos por debajo. Bueno, mire, eh, Canadá es un país de primer mundo y Claro. eso no estoy descubriendo nada. Canadá es un país donde la gente desea vivir. Es un país que tiene otro tipo de delincuencia y otro tipo de criminalidad. En Canadá se registran asesinatos múltiples durante gran parte del año. La criminología nos permite orientar y ser una luz, ser ese conocimiento que ilustra al mundo. No hay ningún país sobre la faz de la tierra que no tenga homicidios. Y usted observa cómo analistas, comentaristas, expertos en seguridad no pueden tener la capacidad de ilustrar a la población salvadoreña y al mundo, porque ahora por medio de las multiplataformas llegamos prácticamente a los 5 continentes. La violencia homicida hay que estudiarla porque prácticamente se convierte en el delincuente y el delito son dos de los campos principales de la criminología. Si usted no comprende cuál es la violencia homicida, usted no puede comprender sobre lo que son los asesinos en serie o seriales, el psicópata integrado, los asesinos en masa, que no es lo mismo que asesinos en serie. Los asesinos en masa son los que se dan en los Estados Unidos de Norteamérica, Mm. se registran en Canadá y se registran en los países de primer mundo en Europa. Es otra tipología o es otra caja que tenemos que estudiar dentro del homicidio intencional. Canadá el año 2022 cerró como el país con la menor tasa de violencia homicida en el continente americano. Es decir, que superó a Estados Unidos de Norteamérica y a los Estados Unidos mexicanos. Y por supuesto, desde México hasta la Patagonia, superó a toda América Latina. Canadá finalizó el año 2022 con 2.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. 2.3. ¿A dónde viene lo interesante? Es que Canadá tiene 4 años de tener incrementos en la violencia homicida. Uno de los países más anhelados para vivir, y no solo para vivir, para morir, para retirarse, es Canadá. Y Canadá tiene 4 años consecutivos de estar registrando alza en el dato de violencia homicida. ¿Cómo estamos en este momento? El Salvador por medio de el Gabinete de Seguridad Ampliado, único país en el mundo que el 3 de enero monta una conferencia de prensa del 2024 y le expone los resultados principales a la nación y al mundo. ¿Sabe usted cuándo se proyecta que Canadá nos va a entregar el dato de la tasa de violencia homicida para el 2023? A ver. ¿Tendrá usted una idea, Caos? Mediados del 2024.
Lo va a hacer en noviembre del 2024. Noviembre, Noviembre del 2024. casi un año. Tenemos que esperar casi un año para conocer lo que yo puedo anticipar, que Canadá está registrando un incremento en violencia homicida para el presente, para el año 2023, lo cual, ¿cómo estamos ahorita? El Salvador ha finalizado ya el 2024 con 2.4 y Canadá finalizó el 2022 con 2.3. Estamos abajo 0.1. 0.1. Quiere decir que si Canadá, esta es una lectura mía, esta es una declaración personal Claro que sigue y la creo que a tendencia. nadie más se la va a escuchar. Usted la va a escuchar ahora porque los analistas, los expertos en seguridad van, copian, pasan viendo los programas de televisión y los podcasts como el suyo y después se van a otros medios a repetir y repiten mal. Canadá, si está soportando y aguantando revelar el dato hasta noviembre del 2024, es porque tiene un Hay nuevo incremento. problemas. Y para mí, lastimosamente, tenemos dos variables en El Salvador. El mes de octubre y estos homicidios que se registraron en diciembre. 27, Eso 28. nos varió porque realmente la última proyección, bueno, lo hablamos con usted Sí. a mediados del año pasado. Yo quiero decirle que un año más, por la gracia, la misericordia y el favor de Dios, yo acerté un año más porque el 1 de abril del 2023 yo brindé la proyección, mi proyección, soy el único en El Salvador que me animo a hacer una proyección criminológica desde abril y yo establecí que El Salvador podía cerrar con una tasa de violencia homicida de 1.9 a 2.5 y en el último trimestre desarrollé la última proyección y dije que ahora traía datos más cerrados, más ajustados y dije, El Salvador puede finalizar entre 2.2 y 2.4. Realmente nosotros teníamos que haber finalizado con 2.2, pero lastimosamente Esa recta final. estos homicidios intencionales que están recubiertos del componente de la intolerancia social o en la comunidad y la violencia dentro de la familia son aspectos sobre los cuales la Policía Nacional Civil no tiene injerencia. Por lo tanto, es bien interesante cuando nosotros observamos cómo estuvo estos 154 homicidios. Prácticamente el 29% del total corresponden a delincuencia general criminal y el 71% corresponden a violencia social y hechos de violencia intrafamiliar. Dígame, ¿qué puede hacer el gabinete? Esto es muy Si importante. Perdón que lo interrumpa, doctor, pero eso me parece muy importante. Usted acaba de dar porcentajes, datos de estos 154 homicidios, cuántos fueron perpetrados por pandilleros o por delincuencia y cuántos es por actos de intolerancia que hemos visto, pues, que han nacido en nuestro país una especie de cultura, el tres doritos después. Pero, por favor, repítanos esos datos. Me parece muy importante esas cifras. el 29% del total de los homicidios en El Salvador en el 2023 fueron ejecutados por pandilleros delincuentes criminales Mm. y el 71% por salvadoreños y salvadoreños que no pueden tener una cultura de paz y de sana convivencia y están marcados por actos de violencia, de intolerancia, de machismo, de violencia contra la mujer y vinculados también al consumo de alcohol etílico y de drogas. Lastimosamente hay que decirlo, aquí en mi país tenemos una cultura por el alcohol etílico en cualquiera de sus presentaciones que le sigue causando mucho daño. Ok, Necesitamos como país
para este 2024 trabajar en una campaña de prolongar el consumo del alcohol etílico en la adolescencia y en la juventud, y que sea una decisión en la etapa adulta, que usted pueda decidir de una manera responsable ingerir bebidas alcohólicas en cualquiera de sus presentaciones. Pero aquí, en El Salvador, para reír y para llorar tiene que ir la botella de por medio. Eso tiene que cambiar. Ok, Y también tiene que cambiar el esquema, Caos, porque yo le puedo garantizar a ver. que aquí somos uno de los pocos países del mundo donde se permite manejar alcoholizado. No puede ser. No podemos continuar así. Tenemos homicidios culposos, que son aquellos que no tienen una responsabilidad penal ni tienen un dato que altera la violencia homicida, porque son, entre comillas, nadie se toma un par de cervezas o de tragos para ir a atropellar a una persona o ir a estrellarse con un vehículo. Sí, Pero ahí hay un delito que se llama conducción peligrosa. exactamente. Por lo tanto, aquí en El Salvador es permitido que usted tome licor, alcohol etílico en cualquiera de sus presentaciones, lo para un retén, le detectan entre 50 y 100 decilitros de alcohol etílico en aire expirado, le establecen una esquela y le dicen siga conduciendo. No puede ser. Aquí los periódicos nacionales están cubiertos de 8 o 9 páginas diarias, donde en la mayoría de esas páginas hay una venta libre de alcohol etílico en cualquiera de sus presentaciones. Entonces, el que quiera tomar alcohol etílico es su decisión personal, pero no que maneje, no que conduzca, no que porte un arma de fuego, y tampoco le da la atribución para decir, como aquí decimos en El Salvador, dos frases: que somos mecha corta y que también que tenemos mal trago. Es que no hay mal trago. El alcohol etílico, cuando ingresa por medio de la cavidad oral, comienza a descomponerse una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, y esa enzima, cuando llega al estómago, va a producir en el hombre un proceso de absorción por cada unidad alcohólica que ingiere. Y en la mujer, ese alcohol etílico llega hasta el duodeno, que es la primera parte o la primera porción del intestino delgado. Es decir, la mujer absorbe más rápido el alcohol etílico que el hombre. ¿Cuándo ha escuchado usted a una cervecería, a una licorera brindar este tipo de información? Y aquí dicen, el cigarrillo, le ponen a las cajetillas: fumar es dañino para la salud. Y ya con eso, ellos se lavan la conciencia. No puede ser. Entonces, El Salvador ha finalizado el año 2023 con un verdadero drama de intolerancia social, de violencia intrafamiliar, sobre lo cual la policía no puede ingresar a mi casa. Lo que está sucediendo en mi hogar es responsabilidad del equipo familiar. Y aquí también, Caos, aunque moleste, pero hay que decirlo, tenemos 262 alcaldías en este momento ausentes, que no están en el territorio, que no ayudan en las colonias, en las comunidades, en los cantones y caseríos. Hay cero campaña para ayudarle al país, y tampoco están integrados ni poniéndose al servicio de la estrategia del gobierno central y del Gabinete de Seguridad Ampliado, de la estrategia del Plan Control Territorial. Me ¿Dónde pa- están las iglesias, Caos? Aquí nos atamos de que más del 90% de la población salvadoreña somos cristianos. ¿Y de qué nos sirve esas etiquetas? ¿Y de qué nos sirven tantos rótulos de iglesias cristianas de cualquier denominación, si esos mismos cristianos son los que están tomando, esos mismos cristianos son los que están matando y golpeando a las mujeres, esos mismos cristianos somos los que estamos ejerciendo violencia intrafamiliar? Por lo tanto, este año 2024, uno de los grandes desafíos es restaurar la familia salvadoreña, pero esa no es una labor que le corresponde al gobierno. Usted y yo y todos los cibernautas que vivimos en El Salvador tenemos que hacer nuestra parte
para ayudarle al país a disminuir esta tasa de violencia homicida. Podemos lograrlo. Y yo no tengo la menor duda que el Gabinete de Seguridad Ampliado, la administración del presidente Bukele, continuarán durante el 2024 tratando de reducir la tasa de violencia homicida. Mire qué bonito. El presidente Bukele le pone la vara alta al Gabinete de Seguridad y le dice cuál es el rumbo y qué es lo que quieren. Y el Gabinete de Seguridad, a través de sus titulares y el gran talento humano de la policía y de la Fuerza Armada, lo cumplen y lo sobrepasan. De 7.8 homicidios por cada 100.000 habitantes a 2.4. Eso es brillante, eso es extraordinario, eso es magistral, eso es inédito y nos convierte y nos ubica en una posición donde El Salvador nunca pensó. Yo mismo nunca pensé estar en un programa como el suyo, con tanta audiencia en los 5 continentes y anunciarle al mundo que El Salvador ha finalizado el 2023 con la tasa homicida de menor dato, de menor valor en América Latina. Y esta va a ser una proyección mía. Puedo asegurarle que Canadá ha quedado en segundo lugar. Y si ellos están ocultando y no quieren revelar el dato hasta noviembre del 2024, tienen su motivo. El Salvador ha superado a Canadá en el manejo de la violencia homicida. Por lo tanto, nuevamente, esto es una información y esto es una comunicación de parte de Ricardo Sosa. El Gabinete de Seguridad Ampliado, el presidente Bukele, se pueden sentir satisfechos que buscando ser el país con la menor tasa de violencia homicida en América Latina, lograron algo impensable, superar a la nación de Canadá. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo lanzo y que yo dejo a través de este canal. ¿Por qué Canadá se guarda hasta noviembre del 2024 el anunciar su tasa de violencia homicida? Si fuera 2.2, si fuera 2.3, si fuera 2.1, si fuera 2.0, cosa que no es, o sea, hay algo que Canadá no va a poder hacer. Canadá no va a poder decir que tiene 2.2, 2.1. No lo va a poder hacer. Si acaso va a decir 2.3 y se acordará de mí. Van a tratar de quedarse en la posición que estaban, aunque tengan más homicidios en la nación canadiense. Maquillar los datos, en otras palabras. Pero me parece sorprendente y de aplaudir, hay que decirlo, doctor Ricardo Sosa, de que usted se esté mojando, como decimos en buen salvadoreño, y haga una proyección como esta, porque hasta ahora no he visto nadie que haga una proyección en el cual nos posicione no solo en primer lugar a nivel latinoamericano, sino que también a nivel americano. Eso me parece a mí muy importante, ¿ya? Y también entender el por qué el Gabinete de Seguridad Ampliado recientemente no dio los detalles como tal, porque como usted ya lo acaba de acotar, ¿verdad? Lo dio esa información. Hasta noviembre de este 2024, Canadá va a decir cuántos homicidios y la tasa de homicidios que hubo en el 2023. Estamos hablando de un retraso de un año para saber qué es lo que está pasando, sabiendo que Canadá tiene un problema también de adicciones bien peligrosos en diferentes zonas, muy parecidas a la que tiene con el fentanilo los Estados Unidos, solo por hablar de algunos detallitos, ¿verdad? Eso da para un podcast bastante grande. Algo que en nuestro país se ha combatido bastante y de ahí los resultados de más de 700 millones de dólares incautados en diferentes tipos de drogas, principalmente por la Fuerza Naval Tridente. Algunas incautaciones se han hecho a más de 400 millas náuticas en profundidad del mar. Se habla de... Estos datos dan a conocer pues un esfuerzo que están desarrollando las autoridades para evitar tanto que nuestro país como nuestras aguas territoriales se conviertan en carreteras o autopistas de estos productos ilícitos que llevan pues luego a actos que no se en ningún momento puede ser ninguna forma de decir, mira, es por esto, es porque bebí o porque ingerí esto, pero algunos lo toman como una excusa, es que estaba bajo los efectos de esto, pero que lleva a hechos de homicidio como el 27,
El 28 también se dio otro hecho lamentable, pero bueno, importante de verdad, Ricardo Sosa, doctor Ricardo Sosa, le quiero agradecer infinitamente por todo ese conocimiento que usted nos ha transmitido. Creo que ha sido un podcast bastante enriquecedor. Y por cierto, él tiene un canal de YouTube. Se llama Ricardo Sosa TV, por lo que recuerdo, me puedo equivocar, al cual le pido a los que nos están viendo tanto en vivo como en diferido, que si quieren más análisis como este, vayan al canal del doctor Ricardo Sosa, suscríbanse a su canal y estén pendientes de las entregas informativas que él va a estar haciendo recurrentemente mediante esta plataforma, YouTube. Sí, muchas gracias, Caos. Esa es la dirección del canal de YouTube, Ricardo Sosa TV, como lo conocemos aquí en El Salvador. Pero estamos a la orden también en las plataformas de X e Instagram como @J Ricardo Sosa y en Facebook experto en seguridad. Ahí compartimos datos, cifras, estadísticas, gráficos. Si usted necesita alguna información sobre estos temas de criminología, de criminalística, de ciencia forense, estamos ahí para servir, para orientar. Si alguien necesita algún libro y yo lo tengo en mi biblioteca personal, pues con todo gusto yo lo comparto. Estamos también desarrollando formación académica a través de diplomados y cursos especializados en temas de criminología para usted que quiere conocer, que quiere comprender, que quiere ingresar a esta extraordinaria ciencia de la criminología, lo puede hacer, puede convertirse en un criminólogo o una criminóloga. Además, tenemos ya en nuestro país, hay formación especializada en temas de criminología, de ciencia forenses, y estamos llevando este mensaje, que El Salvador ahora es líder, que ahora El Salvador exporta conocimiento, que exporta talento y que por supuesto la estrategia del Plan Control Territorial hay que escribirla, hay que diseñarla, hay que plasmarla en palabras entendibles y exportar este conocimiento que sea de bendición al mundo. El modelo del Plan Control Territorial es una estrategia exitosa que tiene mejores buenas prácticas. Y estas mejores prácticas, cada país deberá de analizar si está en la capacidad en primer lugar, como lo hizo el presidente Bukele, de oponerse a los grupos de poder y a oponerse al crimen organizado. Ese es el verdadero logro y ese es el mérito, en mi opinión, del señor presidente Nayib Bukele. El tomar la decisión de enfrentarse a los grupos de poder, a estos poderes fácticos, como se dice en la jerga, oponerse al verdadero crimen organizado que operaba en El Salvador y que tenía cautivo en crímenes y delitos a nuestra nación. Por supuesto que, eh, a- así como lo dije en el 2019, así lo reitero el 2023, la estrategia del Plan Control Territorial, el modelo de seguridad del señor presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad se convierte en la disposición, en la estrategia, en la política número uno de sus 4 años, 7 meses de administración. Eh, Algunos sectores, ¿verdad?, más vinculados a los temas médicos, a los temas de salud, dicen que el mayor mérito del señor presidente fue la administración y cómo De la enfrentó pandemia. la pandemia por el COVID-19. Yo en aquel momento lo dije, lo después y ahora. El presidente Nayib Bukele se convierte en el libertador de las pandillas para El Salvador. Así defino la administración de 4 años, 7 meses del presidente Bukele, el hombre que liberó del yugo criminal de las pandillas a El Salvador. Yo espero que usted pueda venir próximamente al Sí, país y que pueda venir a constatar mis palabras, porque no es lo mismo estar en este canal y en sus multiplataformas. Y la gente puede decir, yo ayer brindaba una entrevista para una cadena importante de México y yo le decía a ese periodista muy reconocido, venga, venga, lo invito y yo le voy a servir de guía turístico, yo lo voy a llevar
Usted agarre, le voy a poner el mapa de El Salvador y señáleme a dónde quiere ir. Y vamos a ir en mi vehículo sin ningún tipo de seguridad y vamos a hacer ese reportaje. Combinémoslo, la técnica periodística con la técnica criminológica e informemos al mundo de lo que usted encuentre. Pregúntele a la gente lo que quiera. Venga usted a constatar los cambios y las transformaciones en El Salvador. ¿Cuál es el reto y el desafío para el 2024? Es que la población haga su parte, que baje los niveles de violencia, los niveles de intolerancia, que transitemos a una cultura de paz. Aquí hay que decirlo con mucho lamento, Caos. Aquí hay personas que no se saludan viviendo en el mismo pasaje. Aquí hay personas que en las intersecciones le pitan 3 veces a la gente. A las 6 de la mañana, cuando ya van hacia el trabajo, cuando usted se acaba de levantar, cuando va saliendo de casa, va ya en una disputa contra el más próximo. Tenemos que cambiar y tenemos que transformar ese pensamiento. Tenemos que alimentar a nuestro cuerpo y a nuestra mente de salud mental, para que podamos contribuir y que el otro año el presidente Bukele, su gabinete de seguridad, logren imponer un nuevo registro. Los registros del año 2022 fueron pulverizados, fueron demolidos, fueron aplastados una vez más por el presidente Bukele y el gabinete de seguridad ampliado. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo, como le comentaba anteriormente. Y recuerden, canal Ricardo Sosa TV. TV, como le decimos en buen salvadoreño. B de burro y B de vaca decimos. Pero bueno, así lo encuentran en YouTube y también en las diferentes plataformas. Están en X, por lo que me comentaba, y también en Facebook, ¿verdad? Así que por favor búsquenlo. Ricardo Sosa, criminólogo, como ustedes pueden ver acá, con una amplia experiencia, conocimiento y con datos, ya con datos sobre la mesa, que al final es lo más importante. Es más, para aquellos que no lo sepan, por lo que entiendo, también es catedrático de algunas universidades muy prestigiosas, o lo ha sido. Eh, es una persona muy bien, muy preparada, sabe de lo que habla, ¿ok? Bueno, se les quiere. Recuerden, muy importante, dejar su like. Eso es vital, necesario. Pero no solo eso, también compartan mediante sus redes sociales este enlace de este video, ¿verdad? Em, en X, en Facebook, en WhatsApp, etcétera, etcétera. Así llegamos a más personas. Doctor, sus últimas palabras para el público y nos despedimos. Mis palabras de cierre en este programa son de agradecimiento para usted, para su equipo de producción, para toda esta producción de sus multiplataformas Tras la Verdad. Desearle a usted y a su equipo de trabajo un año bendecido, un año próspero. Gracias. Y para todos los televidentes, para todos los cibernautas, para toda esta gran comunidad que usted tiene en sus multiplataformas de redes sociales en todo el mundo, decirles que confíen en el Señor Jesucristo, que sea su bastión en este 2024. Anímese a creer. Usted ya recibió la bendición de Dios. Usted puede ser una mujer y un hombre trascendente en este 2024. Prepárese para nuevos comienzos. Ahora estamos 5 de enero. Todavía es tiempo de agarrar papel y lápiz, escribir las metas, los objetivos, lo que usted quiere hacer, lo que usted pretende, llevarlo en oración delante de Dios y Él hará. Apuntémosle y utilicemos el ejemplo del presidente Bukele. Les ordenó al gabinete ser el país más seguro de América Latina, y en ese camino, sin buscarlo, han logrado ubicar al país en una posición envidiable. Así que apostémosle al 10, apostémosle al centro en esa meta, pongamos en la mira la familia salvadoreña, tengamos un adecuado plan de salud física y mental para este 2024. Lea buenos libros, vea buenos programas como el de nuestro amigo Caos, y manténgase con una actitud positiva. Rodéese de personas ganadoras. En el 2024 trate de no estar con personas que le van a hablar del mal, que le van a hablar de fatalismo, que le van a hablar de crisis. Estamos en el mundo y aquí el gobierno le pertenece en la tierra a Satanás.
pero nosotros, sus hijos, tenemos un poder superior que es la fe, aquella fe que es como un grano de mostaza que es capaz de cambiar resultados, de realizar transformaciones. Mi deseo es que sea bendecido, que abrace la vida durante el 2024 y que siga creyendo que El Salvador puede continuar en este proceso de transformación hacia una mejor nación. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Señores, se les quiere, se les aprecia. Ya saben que está, ¿verdad? Hoy sí. Hasta